Perfecto. Bueno, primeramente quiero comenzar eh, dando una breve introducción con respecto a lo que es este tema, ¿no? Yo ahorita voy a hablar un poco en el tema del prefacio, el asunto de cómo hemos llegado a trabajar este tema de esta manera. Y bueno, la introducción que quiero hacer básicamente tiene que ver con el hecho de, de lo que nosotros, no sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, a mí me pasó en algún momento, yo me llegué a preguntar, ¿cómo sería si yo hubiese estado en los tiempos de Jesús, incluso un poco antes? ¿Qué hubiera pensado yo de Jesús? Es decir, ¿cómo actuaría? ¿Cómo reaccionaría yo a su mensaje? Y entre las cosas que podemos mencionar o que puedo pensar es que todas estas personas que estuvieron en el primer siglo con Jesús, ellos solamente tenían el testimonio escrito, lo que era la Tanakh, los libros del Antiguo Testamento, lo que escribió primeramente Moisés y lo que escribió también eh, los profetas. Entonces, la pregunta sería, cómo nosotros actuaríamos y tendríamos una actitud con respecto a quién era Jesús, quién era su vida, su persona, con la información que ellos manejaban, la cual es una información que nosotros ahora tenemos y que tenemos mayor luz a la cual ellos tuvieron, pero sin embargo estaba allí, todo lo que era la escritura y los testimonios de la palabra, de lo que era el Antiguo Testamento. El motivo principal por el cual yo me dediqué a trabajar en este tema fue básicamente por la necesidad de conocer a fondo los profetas menores. Cuando yo comencé a estudiar el Antiguo Testamento, comencé por los profetas menores y generalmente habían dos cosas que me llamaban la atención de los profetas menores. En este caso, cuando me refiero a los profetas menores, estoy hablando de Oseas, Joel, Amós, Habacuc. Son libros en el Antiguo Testamento que casi o muy poca gente conoce, incluso en las iglesias. Es decir, que la gente puede reconocer fácilmente a Ezequiel o a Isaías, pero cuando se habla de un Habacuc, de un Joel, la gente no tiene muy claro y a veces se confunden. Y de hecho han llegado personas a, yo diría que no a menospreciar, pero sí a ignorarlos, porque pueden decir, bueno, pero ¿qué validez tienen para nosotros hoy? ¿Qué información nos puede aportar? Cuando ya nosotros, eso era para Israel, o eso solamente aplicaba para Israel, quizás pueden decir algunas personas, pero están allí y son inspirados y Dios los permitió que estuvieran en la palabra con un propósito y una razón. Am, Estudiando los profetas menores, yo encontré con este autor, que se llama Alexander Kilpatrick. Todo lo que es esta presentación, Nahum, yo te lo voy a pasar para que tú se la hagas llegar a los hermanos, de manera que yo no tengo que redundar leyendo, sencillamente voy comentando y ellos pueden leer los párrafos, ¿ok? Entonces, Excelente. sí, Alexander Kilpatrick, él fue un académico en teología, escribió un libro que se llama La doctrina de los profetas, pero es un libro que no abarca todo el espectro de los profetas del Antiguo Testamento, solamente la parte de los profetas menores. En este sentido, yo me dediqué, bueno, diría que por la acción del Espíritu Santo, no solamente a estudiar de su libro y extraer información muy valiosa, sino también a armar un cúmulo de conocimiento de, que fuera a desarrollarlos más, o sea, de una forma más amplia, a todos en general. Una de las cosas que vamos a ver acá es como también Espero que llegue. lo que fueran los padres de la iglesia en la patrística los consideran y los toman, por lo menos esta frase de Atanasio: los profetas de Dios hablan los que escuchan de él y no son más que anunciadores de las palabras de Dios a los hombres.
Básicamente, cuando se habla de profetas, las personas tienden a hablar de profetas en el sentido de personajes, personajes famosos. Am, Uno de estos, o sea, de las cosas que la gente piensa cuando se dice profetas son adivinos, videntes, personas influyentes que son designados por los hombres, son respetados, algunos son famosos. Hay dos personajes acá, yo no sé si algunos de ustedes han escuchado de estos personajes, como lo que es Nostradamus o Rasputín, que fueron personajes muy reconocidos a nivel internacional, a nivel global. Y interesantemente, la gente cuando se habla de profecía, se tiene en mente son estos personajes o de alguna manera tienen este conocimiento. Ahora, cuando hablamos de profecía bíblica, cuando hablamos de profetas bíblicos, profetas del Señor, es total, o sea, esto no entra por ningún lado. O sea, de verdad que la diferencia es abismal. Entonces, lo que quiero que entendamos es cómo o de qué manera vamos a diferenciar y a comparar y a contrastar lo que es el conocimiento general y popular de lo que son profetas a los profetas de la palabra de Dios, a los profetas del Antiguo Testamento, y cómo se relacionan y qué aplicaciones tenemos, podemos extraer de las enseñanzas que ellos tienen, o mejor dicho, de su doctrina. Lo primero que tenemos que entender es que cuando una persona no ha leído la Biblia, no conoce la palabra y llega a la fe, llega al Evangelio y está apenas comenzando, creciendo en su camino espiritual, estas personas, cuando le digan profeta, o sea, ellos no van a entender a qué se refiere la palabra profeta y profecía según lo que dice la Biblia. Ellos van a pensar en estos personajes y van a asociar las ideas, precisamente porque no hay un entendimiento claro de qué es la profecía. Nosotros entendemos que hay tres roles importantes que Jesús em, manifiesta o expresa en su ministerio, que son el rol del profeta, el rol del sacerdote y el rol del rey. Nosotros decimos y enseñamos que Jesús es rey, sacerdote y profeta. Entonces, el asunto con esto es que nosotros tenemos que entender a qué se refiere cada una de las cosas, no lo que la gente dictamina, sino lo que la Biblia enseña de eso, porque las palabras cambian con el paso del tiempo y lo que antes significaba una cosa, para ahora no significa lo mismo. Y para lo que podía ser el pueblo de Israel o para nosotros, un profeta no es exactamente lo que la gente cree allá afuera. Entonces, esta es la idea general que hay. Ahora, cuando hablamos de profecía según la escritura, nos encontramos con que es algo totalmente distinto a lo que se cree. Hay una línea profética, hay un ministerio profético y básicamente la profecía tiene un propósito muy claro y muy específico que va a jugar un papel fundamental en la historia de redención. Es decir, en lo que nosotros llamamos la metanarrativa, que es la historia dentro de todas las historias. En la Biblia hay muchas historias, pero dentro de todas esas historias hay una sola historia que se cuenta y que se llama la metanarrativa de la escritura. Ahora, lo que queremos decir con esto es que la profecía sirve como instrumento para Dios llevar a cabo sus propósitos y este propósito en específico que tiene que ver con la metanarrativa. Ok. Lo primero que debemos considerar acá es que la profecía no es un asunto netamente judío ni cristiano. Es decir, la profecía no nace en Israel y no nace en Judea y no nace en estos lugares. La profecía inclusive se encuentra a nivel global y se relaciona a nivel global con muchas cosas que se han encontrado, documentos, papiros. Uno de ellos es básicamente lo que se llama los documentos de Mari, que son unos documentos que se encontraron cerca de la región de Sinrilin, que era una zona básicamente de la antigua Mesopotamia.
Entonces, básicamente, antes de que existiera Israel, antes que ya Abraham fuera llamado y todo este tipo de cosas, ya existía profecía, ¿ok? Entonces, no es algo innovador. Lo que nosotros vamos a encontrar en la profecía bíblica y los profetas bíblicos es cómo se distingue, cómo se diferencia de esto que se conoce como profecía a nivel común. Adicionalmente están los documentos de Nínive, fueron documentos que básicamente también se recopilaron y tanto estos documentos anteriores, los documentos de Mari, más los documentos de Nínive, tienen algo muy particular, que es que enseñan algo que es uno de los primeros puntos que vamos a tocar, que es la relación que existía entre profeta y rey, ¿ok? Recuerden que estos son reinos, o son, vamos a decirlo así, tribus vasallas de otros reinos, y dentro de estos reinos, por así decirlo, de estas tribus, de estas ciudadelas, había una persona que era el regente, que podía ser un rey, un emperador. Con esta persona trabajaba un profeta. Eso es lo que recopilan estos documentos. Y ese profeta estaba al lado del rey. Y los asuntos que los profetas discutían con los reyes en su entorno tenían que ver con asuntos militares, políticos, entre otras cosas. O sea, ese era básicamente el trabajo del profeta, era como un consejero. Ustedes han visto lo que llaman los consejeros, las personas que trabajan con los gobernadores, con los presidentes. El presidente tiene un gabinete, ministros y todo este tipo de cosas. El profeta era uno que estaba allí junto a ese gabinete, junto al rey, por dar un ejemplo. ¿Ok? Ahora, en este sentido, una de las cosas que nosotros vamos a observar que ocurría, o que bueno, generalmente ocurría desde tiempos muy antiguos, es que teniendo este gabinete, el profeta, el escriba, que era la persona encargada de la administración, pudieran decirlo, el general, el que trabajaba la parte militar con el con el rey. Todos ellos servían al rey. El rey está acá y ellos están aquí debajo. Ellos servían y el rey era siempre la autoridad para ellos. Es decir, ellos le rendían cuentas al rey. El profeta, el escriba, el general, todos ellos, todos en el gabinete. Ahora bien, lo que ocurre con los profetas del pueblo de Israel y básicamente lo que ocurre en la línea de profetas es algo muy particular que distingue a la profecía bíblica de las demás, de las demás profecías y de los demás profetas, porque el profeta, ustedes recuerdan, si ustedes han leído Isaías, en el capítulo 6. Primero, Isaías era una persona que estaba en la aristocracia. Isaías era de familia reconocida, de mucho alto nivel en Israel como tal, y él gozaba de una posición que estaba cercana al rey. Es decir, Isaías estaba acá al lado junto con el rey, trabajando. Si ustedes lo pueden leer en Isaías capítulo 1, ahí él dice, menciona a los reyes. Pero hay algo que ocurre en Isaías capítulo 6. Cuando ustedes leen Isaías capítulo 6, él tiene una visión. Y en esa visión, él observa el trono de Dios. Si ustedes recuerdan, uno de los serafines vino y le pasó los labios, un carbón encendido por los labios, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre acá? Si Isaías estaba en el trono del rey de Israel, trabajando con él, y dice en el capítulo 6 que vio un trono. ¿A qué trono se refiere? No es el trono del rey, se refiere al trono del Señor, el trono de Dios Todopoderoso, Soberano. ¿Sí me explico? Ahora, si él sube al trono de Dios, ¿dónde queda el trono del rey? Acá abajo, acá debajo. Ya está por encima del rey. ¿Y en función de qué Isaías está por encima del rey? En función del mensaje que Dios le da para que él anuncie y para que él lleve a la nación de Israel, que incluye al rey y todo el pueblo. Ahora, ¿por qué esto es totalmente atípico y diferente? Bueno, básicamente
porque si el profeta se elevaba por encima del rey, lo más probable es que el rey quisiera matar a ese profeta. O sea, un rey no iba a tolerar que alguien estuviera por encima. Pero el profeta sabía que era peor caer en las manos de Dios, de un Dios airado, que caer en las manos en este caso, de un rey que podía ser un rey impío y todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que cuando los profetas del Señor empezaron a recibir un llamado de parte de Dios, ellos tenían que hacer caso y ser obedientes, inclusive pasando por encima de la autoridad del rey, no en virtud de algo, de un capricho egoísta, sino en virtud del llamado que Dios les hacía. No en vano, si ustedes estudian la historia de Isaías, Isaías murió como lo picaron por la mitad, lo cerraron. Eso es lo que se cree que enseña Hebreos, que fue picado por la mitad. Y a mí no me sorprendería por la forma en la cual Isaías se refiere y hacia el rey y obviamente hacia el pueblo. Entonces, esta es una de las primeras características que podemos ver que distingue los profetas del Señor con los profetas X. Y ahorita vamos a dar otro ejemplo al respecto. Básicamente, este es el otro punto. Cuando nosotros estudiamos a los profetas, una de las cosas que ocurre frecuentemente es que hay una disputa. Dios tiene una disputa con el hombre. En este caso, el rey representa al hombre y obviamente Dios. Bueno, ahí tienen Dios, ahí está la figura. El rol del profeta básicamente es ponerse como un embajador y ser la voz de Dios en esta disputa y ser la voz de la razón, por decirlo de alguna manera. Por eso se posiciona al lado de Dios para traer reprensión a los hombres. Este es el rol que le compete al profeta. Por esa razón, de nuevo repito, es que los profetas que ustedes leen de la Biblia estaban exiliados, andaban escondiéndose, los perseguían, no se acercaban a las ciudades, precisamente por esto, porque ellos no se ponían del lado de los hombres o del hombre, ellos se ponían del lado de Dios y condenaban el pecado, la injusticia, la maldad, la llamaban por su nombre. Y básicamente esto es lo que debemos entender y debemos recordar ahorita. Hermanos, miren, nosotros no podemos vivir una vida como cristianos en una posición neutra. Básicamente, la Biblia enseña en Apocalipsis que el tibio Dios lo vomitará de su boca. O sea, o tú estás tibio, o tú estás frío, o tú estás caliente. O sea, tú no puedes estar entre dos aguas. O tú te pones del lado de Dios, o te pones del lado de los hombres. No hay otra manera, no hay otra forma de verlo. Y básicamente, el testimonio que nosotros tenemos acá de los profetas es el testimonio de aquellos que se pusieron del lado de Dios, a quienes el Señor Jesucristo dijo que el mundo no era digno de estos hombres, de los que caminaron con Dios. Eso es lo que dice la Escritura, perdón, en Hebreos, es que dice esto, no fueron dignos, el mundo no ha sido digno de estas personas que caminaron con Dios, denunciando el pecado. Entonces, la llamada del Señor es muy sencilla en Hechos capítulo 5, 29-31. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es básicamente la consigna bíblica. Pero yo quiero decir algo más. Este, hermano, mire, no va a faltar momentos en sus vidas en donde esta lucha no se lleve a cabo. Si no va a haber un momento en su vida en lo que esta lucha no se ejecute, o bien sea en sus corazones, o en su mente, o en su familia, o en donde sea. La pregunta es, ¿de qué lado se van a posicionar? Es sencillo. Y voy a ser un poquito más profundo acá en esto y voy a hacer un poquito más, me voy a extender un poquito más. Este,
no se trata de, de, vamos a decirlo así, de caerle bien a la gente y encajar en un grupo. No se trata de eso, porque ciertamente todos nosotros tenemos una ética cristiana y tenemos valores morales que nos definen como creyentes. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que no todos los cristianos son maduros y por ende nos vamos a encontrar en situaciones o en donde nosotros nos vamos a sentir incómodos por personas que, diciéndose ser cristianos, tienen actitudes que van en contra de la palabra y vamos a tener que, lamentablemente, caer mal. Y de verdad, no es solamente caer mal, es romper vamos a decir, ser el aguafiestas. O sea, ser el aguafiestas del momento porque sencillamente no vamos a seguir la corriente. Ese es el punto. Pero de eso se trata, de esto se trata, de posicionarse del lado de la verdad, del lado de Dios, y del lado de la conciencia cristiana, que obviamente es gobernada por el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo, claro. Ahora bien, yo voy a comentar unas cositas un poquito técnicas acá, pero yo las voy a explicar para que se entienda, ¿ok? Hay algo que tiene que ver con la profecía, que es el tema de la recepción. ¿Cómo se recibe la profecía? Bueno, otra cosa que distingue los profetas de la Biblia con los demás profetas. Estas imágenes que ustedes están viendo acá, porque hay dos tipos, la recepción inductiva y la no inductiva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente que las profecías o los profetas del mundo que andan por allí, dependiendo la religión, dependiendo la secta, tienen que hacer un ritual, tienen que hacer algo para que venga la profecía. No sé si ustedes lo han visto. En Venezuela es muy famoso lo que llaman la montaña del sorte. Mucha gente va allá, fuman tabaco, toman licores muy potentes, entran en un éxtasis y supuestamente reciben visiones y adivinaciones de las cosas del futuro. Y tienen que hacer esto para poder recibir lo que es la revelación o lo que es la profecía. Otros utilizan huesos, tiran huesos en la noche, la forma como caen, supuestamente lo leen y hace este tipo de cosas. Esto es una característica regular en las profecías del mundo o las profecías de lo que es común en el mundo. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a los profetas de la palabra de Dios, ellos no hicieron nada, ellos no hacían nada. Cuando la profecía venía, venía, Dios les hablaba en sueño, en visión. Ellos no estaban bailando, danzando, haciendo cosas, no, para nada. Y esto es una de las cosas que tenemos que considerar. Precisamente, bueno, aquí están los pasajes. Abraham, Dios le apareció en la medio de la noche y se le mostró una llama de fuego. Jacob también tuvo una visión con una escalera, de pronto de la noche a la mañana. Moisés, Dios se le apareció en la zarza ardiente. Él no estaba haciendo ningún tipo de cualquier tipo de cosas, no le estaba haciendo. Entonces, esta característica de la recepción, según la palabra, tienen estos atributos, son sorpresivas. La iniciativa la tiene Dios, no la tiene el hombre. Son transformadoras porque cambian la vida de esas personas, tienen mensajes específicos y adicionalmente confirman algo que Dios ya había hablado. Y luego voy a comentar un poquito más de esto. Ahora bien, si nosotros decimos que nadie podía saber cuándo Dios iba a comunicarse o revelarse a los profetas porque no es algo que ocurría en la palabra de Dios, nosotros no vemos ahí que ellos se pusieran a hacer algo para que Dios les hablara. Era algo totalmente de parte de Dios, que Dios lo hacía de acuerdo a su voluntad. Nadie tenía la capacidad de llamar a Dios y citar a Dios. Dios, te cito en tal hora, tal lugar y te espero porque me vas a hablar. No, tampoco. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la iglesia cristiana moderna con respecto a esto? ¿Será que podemos citar a Dios? ¿Será que podemos decir, hoy va a haber profecía? ¿Será que podemos nosotros de alguna manera producir esto o ser los iniciadores de esto?
básicamente esto es lo que está ocurriendo actualmente. La gente, esto lo vemos hasta en iglesias, bueno, que se dicen llamar iglesias, unas que sí, otras que no, de acuerdo a el grado de desviación de la palabra que tengan, pero básicamente hay una idea general, colectiva, incluso dentro del pueblo cristiano, de que a Dios se le puede citar y que Dios se le puede decir, bueno, esta noche va a haber profecía, pero no es así. La Biblia no lo muestra de esa manera. De nuevo repito, las características que distinguen a los profetas del Antiguo Testamento en comparación. Fíjense bien, nosotros mencionamos a Nostradamus. Nostradamus fue un personaje muy controversial, fue astrólogo y trabajó, ¿saben dónde trabajó Nostradamus? En la corte de la princesa esta Catalina de Medici, creo que italiana. O sea, él trabajó en una corte, él tenía un buen ingreso, un buen salario, vivía bien, ¿ok? Rasputín, otro vidente, considerado vidente dentro del el espectro global, popular. No estamos hablando de personas de la iglesia, no. Rasputín vivió en la mansión o el palacio de los zares rusos. Allí vivió él y gozaba no solamente de un buen techo, de una buena comida y todo ese tipo de cosas. Pero cuando tú lees a los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban exiliados, ellos vivían en cuevas, ellos eran rechazados, ellos eran perseguidos por anunciar. Entonces, fíjense cómo nuestro entendimiento de lo que es un verdadero profeta muchas veces lo desconocemos, porque no conocemos la Biblia, porque no leemos de estas cosas y pensamos, bueno, sí, se pudiera ser un vidente, pudiera ser tal cosa. Cuando nosotros mismos tenemos una riqueza literaria en la escritura, y tenemos lo que es verdaderamente ser profeta, porque primero que nada, la revelación del Evangelio es la verdad, es la única verdad. Segundo, Dios, nuestro Dios, es el único Dios que existe, no hay más dioses. Y tercero, si estas personas hablaron de parte de ese Dios, no podían ni ser iguales que los demás, no podían ser iguales que todos estos personajes que hemos mencionado, y verdaderamente que no lo fueron. Ahí tenemos todos los casos de persecución, de todo este tipo de cosas. Entonces, otro de los puntos que debemos mencionar es lo siguiente. ¿Por qué razón, o una de las cosas que debería sí, mencionar, sí, ahorita, es que básicamente los profetas fueron testigos. Ahora bien, cuando uno habla de testigo en el ámbito legal, un testigo es una persona que se cita, ¿verdad? Para una corte. Si ustedes han visto algún caso de una persona que, o sea, un asesinato, un robo, ustedes no han visto esos casos donde hay personas que son mafiosas y son malvados y entonces hay un asesinato, un homicidio y llaman a un testigo y le dicen, bueno, pero tú estarías dispuesto a testificar, sí, a dar tu testimonio en la corte. Y la persona sabe que al que van a jugar es mafioso, es matón, es malvado. ¿Qué piensa la persona? ¿Qué dice la persona? Generalmente, no, yo no voy. O sea, no, yo no voy a arriesgarme, yo no voy a arriesgar mi vida. Porque, ajá, voy a testificar contra él y este tipo es mafioso. Después viene y me mata y ya, hasta ahí. O sea, yo no voy a arriesgarme. O sea, el concepto de testigo, de alguien que testifica, es de una persona que está dispuesta a entregar su vida, a jugarse la vida por la verdad, por lo que es real. Y esto lo hacían los profetas. Por esa razón es que se entregaron ellos mismos, es decir, al hecho de anunciar el pecado, condenar la maldad y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué están esas preguntas ahí? ¿Cuáles son los beneficios del testigo? Bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los riesgos más bien? ¿Cuáles son los riesgos más bien? La pregunta es, ¿somos nosotros testigos del Evangelio y somos testigos de Cristo?
¿Estamos dispuestos a jugárnosla por el Señor? Claro, alguien diría, bueno, pero es que no estamos en un contexto donde nos están persiguiendo para matarnos por ser cristianos y todo ese tipo de cosas. Y es verdad, o sea, de pronto no lo estamos. Pero la pregunta es, ¿vives y es tu vida una manifestación de ese testimonio de Cristo Jesús? Indistintamente que te persigan o no te persigan. Porque la gente generalmente dice, bueno, no me importa morir por Cristo. Y es una frase muy bonita dicha en un país donde el islamismo todavía es minoría. Pero si no podemos decir, bueno, no puedo decir que voy a morir por Cristo porque aquí no hay persecución. Pudiéramos decir por lo menos, voy a vivir para Cristo. O sea, que mi vida, mi trabajo, mi labor, mis recursos, sea una manifestación de ese amor, de esa pasión que tengo por Cristo. Ser un testigo es eso, jugárnosla por el Señor en todos los niveles, en el nivel económico, en el nivel familiar, en el nivel de las amistades, de a veces incomodar a una persona por decirle, mira, sí, yo soy cristiano y creo en Cristo. O sea, tú deberías escuchar del Evangelio, has escuchado el Evangelio, así esa persona te pone una barrera, pero es jugárselas por el Señor. Esto es tan tremendo, hermano, que hasta en iglesias, pasa en iglesias, porque yo lo he vivido, en donde las personas, cuando escuchan un rumor, un chisme, en vez de decir, a esa persona, mira, no me digas más nada y ve a decirle lo que le tienes que decir a ese hermano, porque tú me estás chismeando y yo no quiero ser partícipe de eso. Y que pase ese tipo de cosas y que uno llame a un hermano, mira, tú escuchaste esto, tú dices, no, 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 yo no escuché nada, a mí no me metan en ese rollo. O sea, ni siquiera tienen la voluntad para aclarar una disputa en una iglesia. Efesios 4:25 habla verdad desechando mentiras. Hermano, ¿cómo es posible que en nuestro tiempo, entre cristianos, no podamos ser lo suficientemente honestos y claros para decirnos las cosas de frente? Y tantos problemas que se desarrollan en la iglesia y que Satanás utiliza para dividir y traer muchas aflicciones, porque no tenemos la osadía, no tenemos la valentía, no tenemos el coraje para decirle, mira, yo te sostengo que tú me dijiste o no me dijiste esto. No hay un jugársela por la verdad, porque vivimos en un mundo donde la verdad es muy relativa. Para la gente una cosa es sí, otra cosa es no, y la gente no hay el sentido de valor por la verdad. Ahora bien, quería comentarles con respecto a esto, porque la profecía también tiene que ver con el tema de las señales. Ciertamente las señales jugaron un papel importante, pero las señales no eran todo. Por esa razón es que Jesús, con todos los milagros que hizo, no toda la nación de Israel creyó, y los apóstoles, haciéndole todos los milagros que hicieron, tampoco creyeron. Y adicionalmente, cuando ustedes se acuerdan de la historia de Lázaro y el rico, que el rico le dice, bueno, pero deja que yo vaya y les anuncio, que uno de mis hermanos vaya y les anuncie que estuvimos en el infierno y todo este tipo de cosas. Y la palabra dice, no, ni siquiera ni porque vaya, uno de los muertos van a creer. Sí, las señales no son todo, pero hay un punto que yo quería tocar con respecto a esto y también para hacer la distinción de cómo la profecía bíblica y los profetas de la Biblia se distinguen de los otros profetas. Estos son los términos técnicos, pero yo los voy a explicar. Omnia oblativa y omnia impetrativa. Estos son términos académicos, pero yo los voy a explicar. Básicamente, la omnia oblativa tiene que ver con cosas espontáneas que ocurren y que sencillamente nadie tiene control sobre eso. O sea, es difícil, o sea, lo llaman, sí, son señales, básicamente. Esto tiene que ver con eclipses, ese tipo de cosas, que nazca un animal defectuoso, que nazca una vaca roja, cosas, no sé. Imagínense ustedes lo que quieran, pero tiene que ver con esto, básicamente con la omnia oblativa, con cosas que se escapan nuestro control. Ahora, la omnia impetrativa tiene que ver con ustedes recuerdan
la profecía, la recepción de la profecía por medio inductivo, que es cuando la persona se propone hacer algo, un ritual, una actividad, una cosa como para tratar de acceder a ese conocimiento, a esa revelación, a ese oráculo, que como algunos lo llaman. La impetrativa tiene que ver con esto. Cuando una persona hace una provocación, mata a un animal o sencillamente, y esto era muy, muy común en Grecia y en Roma. Habían templos para los dioses y los que trabajaban en esos templos, los sacerdotes o las sacerdotisas, hacían este tipo de rituales para obtener señales. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dos puntos importantes que tenemos de los profetas bíblicos. Número uno, los profetas no necesitaban templo. Los profetas recibían la revelación de parte del Señor donde quiera que estuvieran. Fíjense lo siguiente, los sacerdotes y todos estos tipos de profetas necesitaban estar en un templo para recibir las visiones que recibían. Empezando por ahí. Número dos, con este tipo de forma, la impetrativa, hay un problema que es que la persona se predispone a recibir la señal. O sea, se lo voy a poner de esta manera. Imagínense que entra un sacerdote al templo de Roma del dios X, no sé, Júpiter, vamos a poner un ejemplo, y dice, le pide a su dios que le dé una señal y básicamente se pone a mirar el cielo, se pone a mirar el cielo para esperar la señal. Ahora, si pasa un pájaro en ese momento, te va a decir, ah, bueno, eso es, el Dios me habló, el Dios me dijo tal cosa. Y lamentablemente, hermanos, a veces esto ocurre inclusive en las iglesias, donde personas se ponen a buscar señales en medio si llega una persona con con la camisa amarilla y el pantalón negro, es porque Dios quiere tal y tal cosa. Eso no es profecía bíblica. Y eso más bien está más cerca del paganismo que otra cosa. Pero lo que quiero que me entiendas es lo siguiente. Para este tipo de señales había una predisposición. Entonces, si el profeta o el sacerdote pagano estaba esperando algo, si pasaba una mosca, esa era la señal. Si pasaba una cucaracha, esa era la señal. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de la omnia oblativa, era inesperado, totalmente inesperado. Había una profecía, pero no se tenía vamos a decirlo así, no hay fecha, no hay una provocación. Voy a dar un ejemplo de la unión oblativa en las escrituras. Eh, Uno de los que profetizó el nacimiento virginal de nuestro Señor, ¿quién fue? Que fue Isaías, ¿correcto? Un niño nos es dado, un niño nos es nacido. ¿Cuándo se cumplió? O sea, ustedes no ven a Isaías ahí provocando que nazca al día siguiente de Jesucristo. O sea, no. La estrella de Belén. La estrella de Belén que guió a los, a los sabios del oriente. Eso es una oblativa. No se tiene dominio, pero se discierne que hay una señal. Cuando Jesús fue bautizado, descendió como una figura de una paloma, el Espíritu Santo, bíblicamente. Cuando Jesús en la crucifixión, el cielo se llenó de tinieblas, hubo tinieblas, dice la Escritura. Algunos historiadores infieren que fue un eclipse solar. Tampoco hay, no, eso nadie lo esperaba. Básicamente ese es el punto con la unión oblativa. Y evidentemente la resurrección. Primero, que un niño va a nacer de una virgen. Segundo, que un hombre que murió resucite al tercer día de haber muerto. Son señales, no son provocadas, pero son dadas por Dios, precisamente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué profetas? ¿Por qué Dios da profetas? ¿Por qué Dios no pudo comunicar directamente a todos nosotros toda esa información? ¿Por qué no la pude conocer? Hay varios puntos importantes. El primer punto de por qué Dios nos da profetas
es porque los profetas sirven como un instrumento de relación. Y recordemos que el hombre por su pecado estaba alienado de la presencia de Dios y no podía tener acceso a él. Sí, la misma profecía se convierte en un instrumento que Dios usa para, primeramente, acercarse a los hombres, pero al mismo tiempo establecer una relación con Dios, los hombres con Dios, es decir, Dios con los hombres, quiero decir. Número dos, la trascendencia divina. Una pregunta. Si ustedes conocen de una corporación, un edificio, una persona que es jefe, y esa persona tiene debajo a su cargo, no sé, 10 cargos más abajo. O sea, están la jerarquía, por llamarlo así. Si este jefe va a despedir a una persona de los más abajo, ustedes muy bien saben que él no tiene que ir directamente él y llegar a despedir a esa persona que está de los primeros de los más abajo. Él envía a alguien. O sea, él dice, bueno, encárgate tú y comisiona a otra persona. Entonces, Dios, como Señor, como Rey soberano, Dios no tenía que, por lo menos en este momento, porque luego vamos a tocar esto, pero, o sea, ya en otra clase, que no da tiempo. Dios en ese momento no tenía que bajarse, por decir un término, a hablar, sino que comisionó a otros, en este caso a los profetas. Ahora bien, en parte por dos razones. Primero, por su majestad, de que él, obviamente como Dios, no se va a rebajar, no por lo menos hasta cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero en segundo lugar, porque Dios guarda su honra. ¿De qué manera? Dios sabía que a todos estos profetas los iban a perseguir, los iban a apedrear, los iban a rechazar, los iban a desestimar. Y básicamente Dios guarda y preserva su honra en el sentido de que, si ustedes saben muy bien, Dios es un Dios santo, 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 y cualquiera que entre en ese ambiente de santidad, ustedes saben lo que le pasaba, caía muerto. Ahora imagínense que Dios se exponga a llevar el mensaje y la gente lo rechace y lo ridiculice y haga burlas y escarnios de él. Entonces, esto aparece en 2 de Crónicas 36:16. Ustedes lo pueden buscar. Dios preserva su honra y por esta razón también envía profetas. Ahora, el tercer punto por el cual Dios también utiliza profetas es porque la revelación es progresiva. En dos sentidos es progresiva. Número uno, nuestra mente es finita. Nuestra mente no tiene la capacidad para agarrar toda la información que Dios iba a entregar. No es solamente que nuestra mente iba a ser finita momentáneamente en ese momento, sino que iba a necesitarse generaciones, para que Dios pudiera desarrollar toda su revelación por lo densa, lo pesado y lo compleja que era. Escuchen bien, Jesús, cuando viene en su primera venida, cumple más de 300 profecías en diferentes etapas y en diferentes periodos de tiempo. Ahora, imagínense ustedes cuánto tiempo no se necesitó para que Dios construyera por medio de su pueblo y los profetas toda esta base para que estas profecías se pudieran cumplir. Tuvo que haber nacido un Ezequiel, Isaías, que dijera: un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. Tuvo que existir un Abraham, perdón, sí, un Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac para mostrar también tuvo que existir un pueblo que pasó por el desierto y que levantó una serpiente de bronce para que el Hijo del Hombre, que Jesús, pudiera decir, este era, o sea, hacer referencia a esa serpiente y dijera: el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces, no es solamente la mentalidad, es el tiempo necesario para que Dios pueda desarrollar todos esos fundamentos y todas esas bases para que cuando Cristo viniese pudiera cumplir todas esas profecías. Imagínenselo como si Dios está escribiendo el guión de una película y utiliza a los profetas para escribir ese guión, si me voy a entender.
Imagínense lo complejo y lo complicado que es. Entonces, necesitamos entender que no iba a ser posible en una sola generación. Número dos, el pueblo y todas las generaciones no iban a estar capacitadas para recibirla. Y fíjense bien que la única generación que estuvo capacitada fue la generación en la cual Cristo vino, a esa, en ese momento. Y de ahí surgen los 12 apóstoles del Señor, obviamente con Pablo y todo eso. Para que imagínense la complejidad de todo de lo que estamos diciendo en la línea de los profetas. Recuerden que no estamos hablando, los profetas de antaño, los profetas que no eran los profetas de la Biblia, los profetas de Mesopotamia, de Egipto, de los faraones, ellos eran profetas temporales. Ellos solamente vaticinaban y le hablaban al faraón de una victoria, de una batalla, de una guerra, de esto y lo otro. Los profetas de la Biblia estaban construyendo todo el fundamento para la metanarrativa, lo que dijimos al principio, para que la historia de redención se desarrollara. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones de esto? Y es importante porque me parece que esto va a traer consuelo. Bueno, lo primero que debemos entender, hermanos, es que nosotros estamos en crecimiento, en constante evolución. Nosotros cambiamos. O sea, cada uno de ustedes no son los mismos, así sea por 4 o 5 años que hayan pasado. Ustedes no son los mismos a quienes ustedes eran cuando tenían, no sé, 10 años, 15 años. Su mente ha evolucionado y ustedes han crecido, pero todo ha sido un proceso de años, proceso de tiempo, de periodos de tiempo. No pensemos, imagínense esto, si la revelación tomó tanto tiempo para desarrollarse, no pensemos que nuestra santificación, que nuestro crecimiento espiritual va a ser de la noche a la mañana. Eso no va a ocurrir así. Dios está trabajando con cada uno de nosotros y el ritmo es diferente con cada uno de nosotros. Pero lo que podemos estar seguros y podemos tener consuelo es que Dios va a llevar a cabo lo que se propuso hacer con nosotros. Eso nadie lo va a detener. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera ustedes mismos pueden detener eso. Dios va a llevar a cabo lo que se ha propuesto hacer con cada uno de ustedes. Entonces, nuestro entendimiento crece, aumenta. Obviamente al principio estamos más temerosos, pero vamos adquiriendo madurez y vamos desarrollando algo que se llama la mente de Cristo, que es que evidentemente como el apóstol Pablo no podía abordar todas las cosas, en la Biblia, en las cartas que escribió, y porque estamos en contextos distintos. Es decir, no íbamos a encontrar un versículo en la Biblia que diga cuánto tiempo debo usar el Facebook, cuánto tiempo me puedo conectar a Internet, porque no lo vamos a encontrar. Entonces, hay algo que el cristiano desarrolla, que es la mente de Cristo, que es el discernimiento para aplicar principios de la Biblia y poder juzgar y poder decir, bueno, esto es lo que me conviene, esto no es lo que me conviene, aun cuando la Biblia no dice nada al respecto. Pero eso toma tiempo y es una obra de Dios en nosotros, que no es de la noche a la mañana. ¿Ok? Am, ¿Hablará directamente Dios al hombre? Bueno, ciertamente es lo que nos proponemos llegar a esto. Si ustedes alguna vez han escuchado la palabra Jesucristo, el máximo profeta, quiero que entiendan que allá es donde vamos apuntando, porque por todas las razones anteriores dijimos, Dios no puede hablar directamente a los hombres y ha comisionado a los profetas, pero llegará el momento en donde Dios directamente va a hablar a los hombres y va a ser por medio de Jesucristo, pero no lo vamos a abordar hoy porque no da tiempo. Ya finalmente, para ir terminando, tenemos que en la revelación progresiva, lo que dijimos anteriormente, que Dios va revelando información y va creando fundamento. Imagínense un Lego. Ustedes han visto los Legos, ¿no? Los Legos te los van poniendo y van armando y van haciendo formas y estructuras, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que Dios va, vamos a decirlo así, estableciendo como fundamento a medida que la historia de Israel se va desarrollando como nación, pero también los profetas están ahí haciendo esa obra como protagonistas en la historia. Por ejemplo, para darle algunos ejemplos, no voy a, quizás no da tiempo de tocarlos todos. Abel, por ejemplo.
Jesús se refiere a Abel como un profeta. Él dice, para que la sangre derramada de todos los profetas, desde Abel, y él menciona a Abel, por dar un ejemplo. Eh, Abel tiene particularidades como profeta. Primero, Abel em, ofreció un sacrificio animal, algo que Dios mismo hizo cuando el hombre pecó, porque de pieles de animales vistió el hombre, Adán y Eva, lo que significó que hubo un sacrificio y hubo un derramamiento de sangre. Y una de las primeras cosas que nos aporta Abel como profeta sobre Cristo es la sangre que iba a ser derramada, que iba a ser necesaria para redimir el pecado. Y eso lo vemos desde el principio. De hecho, Hebreos dice, la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel, dice Hebreo, haciendo referencia a que iba a ser necesaria derramada sangre. Enoc fue profeta, Génesis no lo dice, pero Judas sí lo dice, él fue profeta, y Enoch introduce el concepto de vida más allá de la muerte. Enoch no vio la muerte, lo que dice la escritura. Bueno, es básicamente el concepto que introduce. Noé introduce el concepto de gracia. La Biblia dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, pero también introduce el juicio universal, porque el diluvio acabó con la población mundial. Abraham introduce el concepto de mediación, profeta mediador. Básicamente, si ustedes recuerdan, yo le dije que el profeta se posiciona del lado de Dios, debe estar del lado de Dios. Aquí, donde por primera vez se utiliza la palabra profeta, Neviín, en el hebreo, se hace con Abraham. Y se hace con Abraham porque Abraham hace algo que es la mediación. Él se hace como un mediador. ¿Con respecto a quién? Con respecto a Sodoma y Gomorra. El Señor viene a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra y Abraham empieza a interceder. Pero Señor, si hubieran tantos justos, pero bueno, pero si hay tantos justos y empieza a tener una conversación, un diálogo, un intercambio con Dios. Él está mediando y esa figura, profeta mediador, está en Abraham. Entonces, ¿en qué momento se permite que el profeta se posicione entre los dos en una forma neutral? Solamente en este punto, para mediar por los hombres hacia Dios. ¿Ok? Ya con esto, ya, sí, ya aquí con esto termino, para no extenderme más. Y disculpen, hermano, la hora que se me pasó un poquito. Ok. Miren, la exclusividad del ministerio profético. Hermano, miren, eh, esta es otra de las cosas que también me llevó a estudiar el tema de los profetas y tiene que ver con lo exclusivo que es Dios con los profetas y la profecía bíblica. Dios se toma como algo, aunque todo es de Dios, todo es, o sea, es decir, todo es propiedad de Dios, pero quiere decir que Dios hace para él exclusivo el ministerio profético. ¿De qué manera? Primero, Dios para los reyes le permitió a Israel que ellos podían tener sus propios reyes. De hecho, él dio instrucciones en Deuteronomio. Él decía que el rey debía ser un compatriota israelita, no adquirir muchos caballos, todo este tipo de cosas. Y generalmente Dios siempre, esto era lo que debía hacer, el rey debía ser elegido por Dios, pero nosotros sabemos que no todo el tiempo se ocurría. Y después de obviamente Salomón y el desastre de todos los reyes que vinieron, eso no, el pueblo no lo observó y hubo muchos reyes que Dios no quiso. Pero en este caso, Dios dio requisitos para los reyes, dio eh, estipulaciones. Y para los sacerdotes también. Tenían que ser de la descendencia de Aarón, de Leví, todo ese tipo de cosas, la consagración, las vestiduras, de muchas cosas. Pero, para los profetas no hay ningún requerimiento. No tenemos en la escritura requerimiento para profetas. No hay una academia, no hay una autoridad para designar profetas, no hay una descendencia específica, no hay un templo, lugar físico para ello, no hay un estado civil específico, no hay una actividad sobrenatural, porque no todos los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros, no todos hicieron milagros. Ezequiel, Isaías, ellos no hicieron milagros, Oseas no hizo milagros, pero es para que entendamos bien. Con respecto a la geografía,
Dios llamó a Job de la tierra de Uz y Job es considerado un profeta. Balaam fue llamado profeta también, aunque fue malvado en un punto y todo esto, pero fue considerado profeta y no era del pueblo de Israel. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Dios llama a los profetas con un llamamiento de forma autónoma, de forma absoluta, y se los reserva para sí, los profetas que Dios llama. No es un asunto de hombre, no es un asunto de yo designar a una persona, tirarle el zapato, tirarle la corbata, tirarle el saco. No, te llamo profeta, que no sé qué. No, nada de eso. Es algo que es exclusivo de Dios y que Dios lo hizo y lo ha hecho con todos sus profetas durante todo este tiempo. ¿En dónde estamos actualmente? ¿Dónde está la iglesia en estos tiempos modernos con respecto a este tema que estamos tocando? Pues en el hecho de que tenemos escuelas de profetas, academias, un montón de cosas. Entonces, el punto acá que debemos meditar y que quisiera que consideráramos todos es que el ministerio profético ha sido un ministerio muy delicado, muy exclusivo de parte de Dios y que nosotros nos estamos perdiendo un montón de detalles y muchas cosas preciosas, tesoros que la escritura tiene, precisamente porque no hemos vuelto a estudiar la palabra de Dios de una manera profunda y concienzuda. Es decir, yo los invito, hermano, a que consideren las escrituras y sobre todo el Antiguo Testamento y los profetas para ver si podemos ser contristados por el Espíritu Santo y tengamos como una nueva revisión de todo lo que es el Evangelio en nuestra vida, en nuestros corazones, y podamos aplicarlo, vivir para Dios, para su gloria, no siendo distintos o cambiando nada, sencillamente mirándolo desde otras perspectivas, desde la perspectiva de la piedad, del amor, de la devoción que ellos tuvieron, y que Dios permita que el Espíritu Santo, por medio de todos estos eventos y todos estos acontecimientos y todos estos recursos que tenemos a la mano en su palabra, nos puedan llamar a una pasión por nuestro Señor en nuestras vidas y en nuestra iglesia, hermano. Ese es mi deseo. Ya para finalizar, este es como unas preguntas que les comparto que pueden aplicar, retóricas aplicativas. Algunas tienen que ver ya con la parte teológica, por ejemplo, de qué manera podemos aplicar la doctrina de los profetas a nuestras vidas, lo que hemos compartido, de ser testigos, de ponernos del lado de Dios, de entender cómo el crecimiento del Señor es paulatino, es complejo y es denso, y Dios está trabajando en nosotros cada detalle. Así que tengamos paciencia, que es una virtud que debemos cultivar. Y adicionalmente, cómo podemos ampliar el mensaje de Jesús a través de los profetas. Am, bueno, lo dejo con estas preguntas y bueno, lo dejo con el pastor Non. Y agradecido al Señor por la oportunidad de tenerme y para mí es un privilegio y una honra muy grande y espero que este sea una de tantas otras oportunidades que se nos permita compartir.